Como ustedes saben, en el rito de la imposición de la ceniza se pueden decir dos frases, cualquiera de las dos. Se puede decir, conviértete y cree en el Evangelio, o se puede decir también, recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir. Hace algunos años, cuando estaba en México, el día del miércoles de ceniza, en un colegio, en uno de nuestros colegios, se estaba dando la ceniza a los niños y concretamente estaban pasando los niños pequeños. Yo lo vi desde lejos, entonces no entendí muy bien qué era lo que estaba pasando, pero me di cuenta de que un niño, ya cuando se acercaba el momento de que le pusieran la ceniza, como que ya no quería avanzar, ¿no? Y entonces pues se resistía a avanzar y se puso a llorar y se acercó una miss para motivarle, pero el niño salió corriendo en dirección opuesta, no recibió la ceniza. Entonces me picó la curiosidad y luego le dije al capellán, oiga, ¿qué fue lo que pasó? Y el padre pues me sonríe y me dice, mire, lo que pasa es que como son niños pequeños, pues yo no les podía decir la frase, recuerda que eres polvo y en polvo te has de convertir, porque no entenderían nada. Entonces yo se la traduje. Así, ¿y cómo se la tradujo? Recuerda que un día te vas a morir. Pues sí, la verdad es que la tradujo perfectamente, ¿no? Pero claro, el niño se apanicó y entonces, claro, el niño lo que estaba diciendo era, no, yo no quiero morir, yo no quiero morir. Y por eso ahí se escapó el niño, ¿no? Bueno, a veces es necesario traducir las frases, ¿no? Para saber realmente lo que están significando, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer yo. Yo también voy a traducir la otra frase, conviértete y cree en el Evangelio. La puerta está abierta por si alguna se siente muy asustada durante la predicación, ¿no? Ya, bromas aparte, yo creo que sí, esta frase es fundamental traducirla porque es sumamente constante en la predicación de nuestro Señor y constante también en el Evangelio. De hecho, los tres sinópticos, cuando presentan el inicio de la vida pública de Jesús, los tres coinciden en lo mismo. La primera frase que Jesús dijo en su vida pública fue esta: conviértanse y crean en el Evangelio. La versión más larga, que es la de San Marcos, dice: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Lo primero que me llama la atención de esta frase es que la exhortación que Jesús nos hace a convertirnos está en el contexto del reino. El reino de Dios se acerca, por tanto, hay que convertirse. La razón por la que hay que convertirse es porque el reino está cerca. En la predicación de Jesús así es. Dios quiere reinar, Dios viene a reinar y por eso es necesario convertirse. Y esa es la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en la Cuaresma. Yo realmente quiero que Dios reine en mi corazón. Yo realmente, primero, estoy convencido de que cuando Dios reina, la tierra goza, de que cuando Dios reina, en el corazón hay paz, hay felicidad. Estoy convencidísimo de eso. Eso es fundamental, es fundamental. Querer que Él reine. Y para querer que Él reine, comprender que ahí está la clave de mi paz, de mi felicidad, de
de mi salvación, de mi realización. Porque si no, pues la verdad, difícilmente nos vamos a meter en un camino de conversión, en un camino de penitencia, de esfuerzo. La clave es, yo quiero que Él reine. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 18, hay una expresión muy bonita, después de la conversión del centurión Cornelio, dice que los discípulos se llenaron de gozo y daban gracias a Dios porque les había concedido a los paganos la conversión para la vida. Quería fijarme en esa expresión, la conversión para la vida. Porque normalmente la palabra conversión la asociamos con algo duro, con algo difícil, con algo que nos cuesta. En cambio, en el Nuevo Testamento no aparece así. Se alegraron de que Dios les concedió la conversión para la vida. Esto es fundamental, como les digo. La clave de la conversión es querer que Dios reine en la propia vida. Y solo así se entiende la conversión, solo así tendremos la fuerza para afrontar lo que exige la conversión. Si no, nos puede pasar lo que pasa con muchas dietas, ¿no? Sí. Hay gente que comienza una dieta, pero claro, luego es que ese postre rara vez me lo encuentro. Entonces, bueno, por hoy voy a hacer una excepción con este postre. Con este postre voy a hacer una excepción. Y luego, pues sí, tenía que hacer ejercicio, pero es que hoy la tarde está súper llena, súper llena. Entonces, por hoy no voy a hacer ejercicio. Entonces, por hoy hago la excepción, por hoy no hago el ejercicio. Pero en el fondo, ¿qué pasa? Pues que la dieta tampoco me importa tanto. Sí, tampoco me importa tanto. Un compañero en México decía que esas eran las dietas Mickey Mouse, porque eran puro cuento. Puro cuento. En realidad, no quiero. O sea, sí, me gustaría, pero tampoco me va la vida en eso. Sí. Y luego hay otras dietas que ya son por verdadera necesidad, porque realmente estoy enfermo y entonces el doctor me dice, si usted toma una gota de alcohol, es un hombre muerto. Pues ahí la cosa cambia. Sí. Ahí ya no hago excepción. Sí, si soy una persona normal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que me va la vida en ello, me va la salud. Bueno, la conversión se entiende y se tienen fuerzas para lo que implica cuando uno quiere que Dios nuestro Señor reine en el propio corazón. Si uno realmente comprende que yo lo que necesito para ser feliz, plena, en paz, es que Cristo reine y lo quiero con todo mi corazón, me voy a meter por ese camino de conversión que Jesús me propone. Conviértete, conviértete. Esa es la exhortación de Jesús. El otro día, leyendo el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, me llamó mucho la atención una cosa. Jesús está dando instrucciones a los apóstoles antes de mandarlos a predicar y les da un montón de indicaciones, les dice, los envío de dos en dos y les doy poder sobre los espíritus inmundos y no lleven nada para el camino y quédense en el lugar donde les inviten, etcétera, etcétera. Y en el versículo 12 dice el Evangelio, los apóstoles salieron de allí y proclamaron que se convirtieran. Me llamó muchísimo la atención esa síntesis que hacen los apóstoles. Imagínense
todas las horas que Jesús pasó instruyéndoles a los apóstoles, ¿no? Dándoles consignas, consejos, avisándoles que les iba a dar poderes. Los apóstoles, que, bueno, quizás su capacidad retentiva no era muchísima, salieron de allá, y dice el Evangelio, salieron y predicaron a la gente que se convirtiera. En síntesis, en síntesis. Lo que los apóstoles entendieron a Jesús es que había que predicar que la gente se convirtiera. Los apóstoles no iban a inventar nada, eso estaba clarísimo. Los apóstoles iban a seguir al pie de la letra lo que escucharan de Jesús. Y con lo que se quedan los apóstoles después de esas horas de motivación, de consignas, de consejos, ok, ya entendimos. La gente tiene que convertirse. Y nosotros tenemos que predicar a la gente que se convierta. Y bien, ¿qué significa convertirse? Normalmente si preguntamos a cualquier persona qué significa para usted convertirse, todos van a decir cambiar, cambiar, ¿no? ¿Qué significa convertirse? Pues dejar de hacer cosas que antes hacía o empezar a hacer cosas que antes no hacía. A lo mejor antes no iba a misa y ahora voy a misa. Antes no servía, no daba limosna y ahora ya soy generoso, ahora lo doy. O antes tenía este vicio y ya me lo quité. Eso es lo que significa la conversión, un cambio de conducta. Pero en el Evangelio la palabra que se usa para conversión es una palabra muy específica que es metanoia, metanoeite, que significa literalmente cambian de modo de pensar. Sí, cambian de modo de pensar. Es decir, no se trata solamente de cambiar lo que hago, sino de cambiar mi modo de pensar, mi modo de sentir, mi modo de amar, mis actitudes, mis convicciones fundamentales. Lo que el Evangelio constantemente dice de cambiar el corazón. Se trata, por tanto, de un cambio profundo y de un cambio completo. No se trata simplemente de cambiar las cosas que hago. Antes hacía esto y ya no lo voy a hacer. Antes no hacía esto y ahora lo voy a hacer. No, no, no. La conversión quiere ir mucho más a fondo. En el Evangelio es un cambio de corazón, es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitudes y convicciones profundas. Porque solamente así, solamente si es un cambio de corazón, va a ser un cambio estable y va a ser un cambio duradero. Si yo voy a misa, ahora, a partir de la Cuaresma, ya no voy a faltar los domingos. ¿Pero por qué? Porque luego me tengo que confesar si no voy a misa el domingo y me da una flojera tremenda tener que confesarme otra vez de lo mismo. No estás cambiando el chip, no estás cambiando de mentalidad. En cambio, si tú cambias de mentalidad y empiezas a darte cuenta de que la misa es la actualización del misterio de la cruz, de la redención, que Jesús nuevamente se hace presente en el altar por amor a ti, para alcanzarte las gracias que necesitas, para perdonarte, que te está esperando, que quiere entrar en tu corazón. Si eso realmente te entra en la mente y en el corazón, es que jamás vas a faltar a misa, a no ser que estés súper enferma, que estés realmente imposibilitada. Lo importante es que haya un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Si yo doy limosna porque, bueno, es que me sentía mal, si no lo hubiera dado me hubiera quedado con remordimiento. No. Esos cambios no duran. En cambio,
Si tú realmente cambias de forma de pensar y te das cuenta de que Jesús está disfrazado detrás de esa persona necesitada, que es Jesús disfrazado, la cosa cambia. La generosidad ya no te va a costar tanto, ya no va a ser un desgarrón ahí, te va a salir mucho más fácil de ser generoso. Y este cambio de mentalidad, obviamente, es fruto de la gracia de Dios. Es fruto de la gracia de Dios. Ese cambio de corazón no lo vamos a conseguir nosotros simplemente a fuerza de voluntad, ¿no? Esta cuaresma lo voy a lograr. No. Dice la Sagrada Escritura, conviértenos, Señor, y nos convertiremos. En Lamentaciones, capítulo 5, versículo 11. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Si tú nos tocas el corazón, nuestro corazón va a cambiar. Si tú tocas nuestro ser más profundo, entonces vamos a ser distintos. Es fruto de la gracia de Dios, pero también es fruto del trabajo personal. Y es necesario por eso darle vueltas y vueltas en la mente y en el corazón a la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios nos vaya transformando en nuestro corazón. Y por eso requiere dedicarle tiempo a la lectura de la palabra de Dios, tiempo a la lectura del catecismo, tiempo a la oración, tiempo a la reflexión, de forma que eso, la palabra de Dios, poquito a poco, te vaya penetrando. A mí me gusta poner un ejemplo. Imagínense que ustedes tiran al agua un tronquito. Ahí echan un tronquito. ¿Qué es lo que pasa con el tronquito? Que flota. Que flota. ¿Qué es lo que hay que hacer para que ese tronquito se hunda? Lo que uno tiene que hacer es rodearlo cada vez con más agua. Sí. Que el agua le vaya penetrando poco a poco. Que le vaya penetrando por todos los lados. Sumergirlo de vez en cuando un poquito. Y con el tiempo le van a ir surgiendo algas, líquenes, y se va haciendo cada vez más pesado. Si sigue en el agua y le siguen rodeando de agua, llega un día en que ese tronquito se sumerge en el agua. Eso pasa exactamente en nuestra vida espiritual. Si nosotros queremos sumergirnos en Dios, que realmente nuestro corazón cambie, tenemos eso, que permanecer en el agua y rodear constantemente nuestra vida de agua hasta que ya, poco a poco, nos vayamos penetrando en Dios nuestro Señor. Pero claro, si yo le dedico 10 minutos a mi meditación y 2 horas al día a la serie, en esa proporción, ¿qué es lo que me va a permear? La serie. Si yo en mis conversaciones lo que predomina es la frivolidad, pues va a ser eso lo que nutra mi corazón. Si lo que nutre es la vanidad, la superficialidad, jamás me voy a penetrar en Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor no me va a poder convertir. Uno tiene que dedicarle tiempo, ¿sí? Hasta que el tronquito, ¿sí?, se vaya, eso, el agua le vaya permeando cada vez más. Lleva tiempo. Si ustedes hacen el experimento, verán que les lleva mucho tiempo. Efectivamente, porque a veces el tronco está muy verde, ¿no? Necesita tiempo, ¿no? Y esa palabra metano ya en latín la convirtieron en conversión. Y la palabra conversio en latín
también es muy rica en contenido. Conversio en latín significa un cambio de dirección. Entonces, convertirse significa eso, cambiar de dirección. Antes iba hacia allá y ahora voy hacia allá. Y es una palabra también muy rica en contenido, porque implica en primer lugar que la conversión es algo dinámico. No es algo que yo un día dije, ya, hoy me convierto. No, no. Hoy puedes tomar la decisión de convertirte, pero esa decisión la tienes que sostener hoy y sostener mañana y sostener la próxima semana. ¿Por qué? Porque estás constantemente en movimiento. Entonces, si no ajustas constantemente la dirección, pues te desvías. Y también es una imagen muy, muy rica, muy expresiva, porque indica cuando uno está manejando, cuando uno está avanzando, lo más importante es saber hacia dónde quiero ir. No tanto las cosas que estoy dejando atrás. Por supuesto que cuando voy manejando, pues voy dejando pues, lugares, árboles, casas, pueblos atrás. Pero a nadie se le ocurre manejar mirando hacia lo que va dejando atrás. Cuando uno maneja, tiene que tener muy claro hacia dónde va, cuál es el objetivo. Y en la conversión, lo que yo debo tener muy claro es hacia dónde voy, hacia dónde voy. Convertirse significa vivir según lo que soy. ¿Qué soy? Soy un cristiano. Soy un hijo de Dios. Soy Jesús. En el bautismo, el Espíritu Santo me ha unido con Jesús y me ha hecho una sola cosa con Jesús. Mi vocación cristiana es ser lo que de verdad soy. Empezar a pensar como Jesús. Empezar a sentir como Jesús. Amar como Jesús. De forma que mi vida sea una presencia constante de Jesús ahí donde estoy. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Hasta que un día yo pueda decir, ya no soy yo el que vive, es Jesús el que vive en mí. ¿Por qué? Porque mi forma de pensar es la de Jesús. Mi forma de sentir, mi forma de mirar, mi forma de hablar es la de Jesús. Hacia allá tenemos que ir. Hay gente que cuando piensa en la conversión piensa sobre todo eso, en lo que tiene que dejar atrás. Y así no se puede manejar. Así no se puede manejar. Por supuesto que hay que quitar cosas, hay que quitar vicios, hay que quitar defectos, pero así no se puede ir en la vida con mucha ilusión. Hay que ir mirando hacia adelante. Recuerdo que cuando iba a la autoescuela en Roma, mi instructor de manejo me decía, padre, lungimirante, lungimirante, que significa mirando a lo lejos, mirando a lo lejos, ¿no? Porque claro, cuando uno está empezando a manejar, como que tiene miedo de no calcular bien, ¿no? Y si habrá espacio o no habrá espacio por ahí. Él decía, el espacio se mira, se calcula mucho mejor mirando al frente, mirando a lo lejos. Si tú estás mirando a casi los focos del coche, se te va a ir lungimirante, lungimirante, ¿no? Bueno, en la vida espiritual también hay que ser así, positivos, mirar hacia adelante, saber qué es lo que busco, saber qué es lo que quiero, entusiasmarme con mi vocación cristiana, a la santidad, a ser Jesús, a llevar a Jesús, a transformarme en Jesús. Y eso, claro, es tarea de toda la vida.
tarea de toda la vida. Quitar un defecto puede ser tarea de una semana o de un mes, pero ser Jesús hasta el final, hasta el final. Por eso uno no puede estancarse en la vida espiritual, porque siempre nos va a quedar, jamás vamos a poder transformarnos plenamente en Jesús hasta llegar al cielo. En esta vida siempre tendremos algo que mejorar, ¿no? Pero es realmente una vocación hermosísima. Ser Jesús y ser una presencia de Jesús allá donde estemos, en nuestra familia, entre nuestros amigos. Que la gente cuando nos vea diga, es Jesús. Esa es nuestra vocación como cristianos y como apóstoles. Y la segunda frase la segunda parte de esta frase es, conviértete y cree en el Evangelio. No la voy a desarrollar porque ya me he alargado, pero nada más comentar en síntesis qué es lo que significa. El Evangelio, la buena nueva, es el mensaje de que Dios nuestro Señor nos ama. Esa es la buena nueva. Y ese amor de Dios nuestro Señor se nos hace bien concreto, bien palpable en la persona de Jesús. Por eso el Evangelio también se identifica con la persona de Jesús. Cree en el Evangelio quiere decir, cree en el amor de Dios manifestado, concretado en la persona de Jesús. Por tanto, es mucho más que pensar que lo que está en el Evangelio es verdad, ¿no? Cree en el Evangelio, ¿no? Hay personas que lo interpretan así. Creer en el Evangelio, sí, yo creo que eso es verdad. No. Creer en el Evangelio significa creer en la persona de Jesús, conocerlo, amarlo, seguirlo. Es decir, tener una relación personal con Dios nuestro Señor, con Jesús. Pero para poder creer en el Evangelio, para poder creer en Jesús, para poder tener esa relación íntima, personal con Dios, primero hay que convertirse. El orden de los factores sí altera el producto. Sí. Conviértete y cree en el Evangelio. Yo he escuchado a muchas personas que me han dicho, Padre, es que si yo creyera de verdad que me convertiría. El Evangelio le respondería a esta persona, conviértete y entonces podrás creer. Conviértete primero. Es que si yo viera un milagro portentoso, entonces me convertiría. Conviértete y verás milagros portentosos en tu vida y a tu alrededor. Es la lógica de la bienaventuranza. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quieres tener eso? Un conocimiento, un amor íntimo, personal de Dios. Conviértete. Y ya hemos visto qué significa convertirse, ¿no? Apartarse de ciertas cosas que vemos que a Dios no le agradan para lograr ser Jesús. Entonces, pidámosle a Dios nuestro Señor que en esta Cuaresma esta verdad se convierta, esta frase se convierta en vida de nuestra vida. Convertirnos y creer en el Evangelio.